un diálogo entre un grupo más pequeño de participantes que tienen un interés específico y un conocimiento del tema y que entonces pues aparte de sus preguntas pueden aportar también experiencias y las preguntas mismas pueden permitirnos profundizar en la discusión. Entonces, en lugar de leer yo como facilitadora las preguntas que ustedes hagan, sí puedo abrirles el micrófono para que ustedes puedan expresar, ya sea comentarios, consultas, a las personas que presentan. Así que vamos a tener primero una muy breve presentación de los colegas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y posteriormente vamos a abrir el espacio para la discusión. Ahora sí, quisiera darles la bienvenida y las gracias a nuestros presentadores de hoy. Presento primero al ingeniero Giovanni Pavón. Él es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, con maestría en energías renovables de la Universidad de Oldenburg en Alemania. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector energético y desde el 2014 trabaja en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde actualmente es el coordinador del grupo de mitigación de la Dirección de Cambio Climático. También nos acompaña Sebastián Carranza, quien es profesional especializado en cambio climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es ingeniero químico con máster en energía y desarrollo sostenible y se ha desempeñado como parte del equipo responsable en la conceptualización, diseño e implementación del sistema MRV nacional, la implementación de la NDC en el sector industria, así como en el análisis y diseño de instrumentos económicos para el establecimiento de precios al carbono. Y nos acompaña también Jimena Samaniego, quien es ingeniera ambiental de la Universidad del Bosque, especialista en saneamiento ambiental de la Universidad Manuela Beltrán. Trabaja en el ministerio desde el año 2016 y actualmente se desempeña como contratista apoyando al grupo de mitigación de la Dirección Nacional de Cambio Climático en temas relacionados con mecanismos de carbono, mecanismos de desarrollo limpio y MRV nacional. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana. Le paso la palabra a Giovanni para que pueda hacer su presentación, iniciar la presentación y ellos estarán organizando en pasarse la palabra para poder presentar y luego atender a las preguntas. Entonces, Jimena, ¿puedes compartir tu pantalla como organizador o vamos a ver, te voy a convertir en presentador? Así que adelante. Bueno, compañeros, muy buenos días. Muchas gracias por estar presente. Un saludo aquí desde Bogotá. Nos encontramos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para hacerles esta presentación y muchísimas gracias, María, por la presentación ya de nuestros perfiles. La idea, como bien lo mencionabas, es tener una conversación que va a partir de una presentación corta y breve sobre el esfuerzo que hemos hecho aquí en Colombia en cuanto a la reglamentación del impuesto al carbono, la cual viene incorporando la posibilidad de la no causación de este impuesto a cambio de la implementación de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero. Entonces, bienvenidos todos y pregunta sí. Quisiera ver si están viendo ya la pantalla, pero es que, no, bueno, es que no sé si me puedan contestar porque creo que el micrófono está deshabilitado. Sí, podemos ver tu pantalla y te escuchamos muy bien. Les pido por favor a todos si me ponen por el chat, que si están viendo bien
y también que nos indiquen de dónde se están conectando para contexto de la discusión. Muchas gracias. Adelante, Giovanni. Perfecto, bueno, muchas gracias. Entonces, comenzamos como les venía comentando. Hoy vamos a hacer entonces la presentación de este decreto reglamentario de la ley de reforma tributaria del año pasado. A final del año pasado en Colombia se aprobó una ley de reforma tributaria estructural en la que se incluyó por primera vez en la historia del país el impuesto al carbono. El impuesto al carbono viene con un mandato al Ministerio de Ambiente para dar unos reglamentos sobre la no causación de este impuesto, y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le correspondía hacer desde el principio de este año la reglamentación, pues para que el mandato de ley fuera cumplido. Entonces, pues, esa es un poco la introducción que tenemos. Vamos a comenzar entonces un poco un poco con los antecedentes. Y es, bueno, como todos saben, Colombia, al igual que muchos países del mundo, a finales del 2015 presentó su Contribución Nacional Determinada, o NDC por sus siglas en inglés, en la que se comprometió a reducir el 20% de sus emisiones proyectadas al 2030, en un 20%, con una adición que de pronto no se ve pues en la presentación que tenemos en este momento, pero con una adición del 10% en caso de que Colombia tuviera apoyo internacional. Entonces el 20% es una meta incondicional que va a estar basada en los esfuerzos nacionales, ya sean públicos o privados, y para el cumplimiento de esa meta, pues podemos ver que tenemos las acciones de mitigación que vienen desde los diferentes sectores y los territorios a nivel subnacional. Tenemos nuevas formas, por ejemplo, de generar beneficio, como por ejemplo inversión en infraestructura, que tiene que ver con energías renovables, por ejemplo, que es un compromiso que ya vendría desde la parte sectorial del Ministerio de Minas y Energía, que es el encargado de esta política. Y también vemos subrayado en rojo un recuadro que también tiene que ver con el tema de nuevos instrumentos económicos, y es aquí donde comenzamos a encajar nuestro trabajo del impuesto al carbono. Entonces, con ese compromiso y con la intención que manifiesta internacionalmente que tiene Colombia de reducción de sus gases de efecto invernadero con respecto a su línea base, desde el 2015, entonces Colombia pues se comprometió a esta reducción. Es importante saber que desde el 2016, recién llegado el equipo negociador de París, Colombia se sentó a revisar cuál era el compromiso y cómo podía llevarlo a cabo, y es así como a finales del 2016 queda incluido en la reforma estructural tributaria el impuesto al carbono que viene a continuación. Entonces, la reforma tributaria es para los que tengan un poco de curiosidad de saber, es la ley 10.18.19, y que tiene en su parte 9 la creación del impuesto nacional al carbono. Este es un instrumento absolutamente nuevo dentro de la legislación colombiana. Entonces era necesario comenzar a dar unas señales de regulación que debían ser posteriores a la firma, a la publicación de la ley, en las cuales, pues, en su artículo 221 se da el mandato hacia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de que el impuesto no se causa a los sujetos pasivos, y los sujetos pasivos son los encargados de pagar el impuesto, que certifiquen ser carbono neutro. Y es importante, esto está textual como está en la ley. Entonces es un poco importante saber eh, que la tarea del ministerio consistía básicamente en definir qué significaba esa expresión de certificación de ser carbono neutro. Entonces, por lo tanto, esa fue la tarea que comenzamos desde enero, febrero de 2017, y que culminó con la publicación del decreto 926 en junio 1 del 2017.
El impuesto al carbono tiene otros dos artículos que tratan sobre el 222, que trata sobre la base gravable y la tarifa. El impuesto está dirigido en su primera fase hacia los combustibles fósiles y define una tarifa de aproximadamente $5, que en pesos colombianos representa unos 15.000 pesos. De acuerdo a esa tarifa, entonces se definen y por el factor de emisión de cada uno de los combustibles que tenemos en la tabla, entonces se define un valor adicional por cada uno de galones o del metro cúbico que se consuma a nivel nacional. Con algunas excepciones, el gas natural solo está para la refinación de hidrocarburos y la petroquímica, y el gas licuado de petróleo está grabado únicamente para su uso industrial. Entonces, con esas excepciones, se muestra esta tabla de precios, viene de menor combustible contaminante a mayor combustible contaminante, es decir, la cantidad de CO2 equivalente que sale de la combustión de estos combustibles está representada en la tabla y por lo tanto tiene mayor o menor precio. La misma reforma tributaria, la ley 1819, también viene con un artículo 223 que es sobre la destinación específica del impuesto nacional al carbono, en la que se dice que hay una financiación, inversión en proyectos de sostenibilidad ambiental, en desarrollo rural en zonas con brechas de desarrollo, y esto tiene mucho que ver con el tema del posconflicto en el país. Por lo tanto, es un decreto que está en este momento pues en regulación, estamos en este momento en formulación, este mandato que se da de la destinación específica, es decir, que en un principio el dinero que se vaya recolectando del impuesto al carbono va a ser dedicado a estos temas que se definen a partir de la regulación del artículo 223. Entonces, es un poco el panorama que viene del impuesto al carbono y ahora nos metemos un poco más en lo del tema de la certificación de carbono neutro, y es un poco importante también tener en cuenta que para definir esta certificación de carbono neutro teníamos que tener en cuenta qué significaba carbono neutralidad con respecto a lo que nosotros quisiéramos como país que se viera reflejado en la normatividad de certificación de carbono neutro. Entonces, pasamos rápido por esto. Básicamente tenemos diferentes alcances. El alcance 1 son los alcances directos, todas las emisiones directas que se tienen dentro de una organización. El alcance 2 es un alcance indirecto que viene por la electricidad, el vapor, la calefacción y enfriamiento pues, adquiridos para uso propio dentro de las mismas organizaciones. Y tenemos un alcance 3 que es el alcance indirecto también que vienen antes y después de las actividades antes y después de la actividad que yo tengo dentro de mi organización. La carbono neutralidad es tener una reducción equivalente a todas las emisiones que se dan en el alcance 1, 2 y 3, según la definición más purista que existe de carbono neutralidad. Nosotros en Colombia entendemos esta definición, pero carbono neutro no es lo mismo que carbono neutralidad. Básicamente, la definición de carbono neutro se refiere a la cantidad de combustible que yo estoy usando dentro de mi organización y que podría llegar a neutralizar por cuenta de las acciones que en contraparte yo pueda comenzar a implementar de mitigación de gases de efecto invernadero para reducir esas emisiones directas que yo tengo dentro de mi organización. Entonces es importante entender que carbono neutro o digamos este concepto de carbono neutro está incluido solamente dentro del alcance 1 de las emisiones directas que yo tengo como organización, siempre y cuando pues, yo tenga el uso de los combustibles que están grabados en el impuesto al carbono. Es decir, solamente una parte de este alcance directo es lo que está cubierto por el impuesto al carbono nacional. Un poco ya con esa claridad, entonces comenzamos a explicar un poco lo que significa la causación del impuesto al carbono. La causación del impuesto al carbono se da en una dinámica de arriba hacia abajo. Comenzamos, si ven el cuadro que está a la izquierda, comenzamos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esa es
nuestra autoridad máxima en los temas de impuestos nacionales, que viene causando el impuesto por la regulación desde arriba hacia abajo. Es decir, comenzamos con el cuadro verde, que es el responsable del impuesto. Eso está en términos de la misma normatividad de la ley que crea el impuesto al carbono. El responsable del impuesto es el importador o el productor de los combustibles fósiles que están grabados en el impuesto al carbono. Y el responsable del impuesto, es decir, el recaudador, en este caso serían pues esas empresas que tienen ese rol, tanto de importar o de producir los combustibles que están grabados. Después viene el sujeto pasivo, que el sujeto pasivo es el que tiene el responsable de pagar este impuesto. Es un impuesto monofásico, lo cual significa que se causa solamente una vez, dependiendo de el hecho generador que suceda primero, es decir, la importación, la venta o el retiro para consumo propio. Y el sujeto pasivo es el que tiene que pagar este impuesto como impuesto. De abajo, siguiendo para abajo en la cadena de distribución del combustible, tenemos al usuario o consumidor final, al que se le traslada este valor vía precio. Es decir, como este impuesto se causa solamente una vez y lo tiene que pagar el sujeto pasivo, del sujeto pasivo para abajo, es decir, del cuadro un poco lila, le decimos aquí en Colombia, para abajo, morado, para abajo, pues no, ellos no pueden, digamos que el sujeto pasivo no le vende combustible al usuario o consumidor final, pero no le puede grabar el impuesto o cobrar el impuesto como impuesto, sino se lo cobra como un valor adicional. Es un traslado vía precio. Y de ahí para abajo en la cadena. Esa es la causación del impuesto que está en el cuadro de la izquierda. En el cuadro de la derecha vemos que la solicitud de no causación del impuesto, que era lo que a nosotros nos tocaba reglamentar, comienza de abajo hacia arriba. Es decir, comienza desde el usuario consumidor final, pasando por el sujeto pasivo hasta el responsable del impuesto, y el responsable del impuesto, pues básicamente hacia la DIAN. Entonces explicamos un poco más en detalle este tema. Es decir, el usuario consumidor final, que es el cuadro lila de abajo, es el que puede comenzar a buscar las reducciones o remociones de gases de efecto invernadero, reducciones de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero verificadas, ya sea dentro de su organización por acciones de reducción o de eficiencia energética, implementación de energías renovables, mejora en el uso de los combustibles, mejora en los equipos que está usando dentro de su organización para reducción de los combustibles que están grabados dentro de la normatividad, o pueden buscar esas reducciones por fuera de su organización. Esas reducciones las tiene que presentar ante el sujeto pasivo, para que el sujeto pasivo pueda a su vez presentarlas ante el responsable del impuesto y solicitar la no causación del impuesto. Y a su vez, pues el responsable del impuesto, que es el cuadro verde, tiene una responsabilidad de recaudo del impuesto. Es decir, ellos al final son los que le tienen que presentar estos certificados de verificación de las reducciones de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero al ente controlador a nivel nacional, que es la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, con este breve resumen, digamos, de lo que es la causación del impuesto, que comienza a aplicar desde el 1 de enero de 2017, y la solicitud de no causación, que operativamente comienza a funcionar desde el 1 de junio, nos vamos un poco ya más al detalle de la no causación. Entonces vemos también en este cuadro, vemos un poco más detallado el tema el procedimiento de la no causación. Y comenzamos desde la parte de arriba a la izquierda, en donde tenemos el responsable de impuesto, y tenemos que el hecho generador, que es el cuadrito blanco que está arriba, se da en 3 casos, que es la venta, importación o retiro de los combustibles que están grabados en el impuesto al carbono. El sujeto pasivo es el que normalmente adquiere
estos combustibles y por lo tanto es el responsable de hacer el pago del impuesto. La intención es que el sujeto pasivo después distribuye, el sujeto pasivo es el distribuidor mayorista de combustible a nivel nacional, distribuye esos combustibles hacia el usuario o consumidor final, que es el cuadro que está de izquierda a derecha hasta el usuario consumidor final, que es nuevamente el cuadro lila. Y el usuario consumidor final puede adquirir estas a través de iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o iniciativas de remoción de gases de efecto invernadero, que en muchos casos son las que están disponibles también en el mercado, que son las que provienen eh, de acciones de reforestación o de conservación en general de los bosques. Entonces, estas iniciativas tienen un ciclo de proyecto como pues en general y normalmente, tradicionalmente se ha tenido la intención dentro del decreto 926 es dar estos reglamentos de cuáles son esas unidades que podrían ser elegibles, cuál es la calidad de estas unidades que son elegibles para la no causación del impuesto al carbono y da un poco las características que deben tener estas reducciones o remociones de gases de efecto invernadero. Que al final terminan siendo condensadas en lo que se conoce como una declaración de verificación. Además, se tiene un soporte de cancelación voluntaria que es supremamente importante porque nos da la señal de quién es el dueño de estas reducciones o remociones de gases de efecto invernadero es un documento que se presenta ante el sujeto pasivo y es muy importante que tenga unas características específicas que se dan también dentro de este decreto 926 porque es la que nos está impidiendo, digamos, que esas reducciones o remociones de gases de efecto invernadero, después de no haber causado el impuesto, no pueden volver a ser utilizadas en ningún otro mercado. Es decir, que queden canceladas o retiradas según el lenguaje de algunas plataformas perdón, algunos plataformas de certificación de carbono en donde no puedan llegar a ser comercializadas después de haber sido utilizadas para el tema de la no causación del impuesto. Y estos documentos, junto con la solicitud de un registro, o con el registro más bien de estas reducciones en un registro que está en proceso de creación a nivel nacional, completarían como todos los documentos que en general tendrían que eh, conseguir los usuarios finales del combustible para acceder a esta nueva causación del impuesto. Estos documentos se presentan ante el sujeto pasivo y finalmente se accede entonces a la no causación. Entonces, esto es un poco en resumen, un poco más detallado el procedimiento para la no causación del impuesto. Tenemos pues, sí es importante decir que en el ciclo del proyecto, yéndonos un poco más hacia el cuadro de la derecha hacia abajo, que en el ciclo de proyecto pues existen tres fases, que son las fases tradicionales y que se, se están describiendo desde el decreto 926, que es la formulación e implementación, que son básicamente a través de las metodologías reconocidas a nivel internacional. El segundo paso, que es la verificación, que se hace a través de organismos verificadores acreditados por la ONAC, que es la Organización Nacional de Acreditación. O incluso también estamos dando la posibilidad para que las reducciones que vienen de programas creados desde la Convención Marco de Naciones Unidas puedan ser créditos elegibles, sí, reducciones o remociones elegibles para la no causación del impuesto. Y tenemos definitivamente desde el tercer paso, que es la certificación que se hace a través de los programas de certificación o estándares de carbono. Entonces, estos son los pasos, digamos que como a Ministerio de Ambiente le correspondían más definir, porque era algo que no estaba, digamos, en ningún tipo de legislación colombiana y debido a que era un mandato de ley teníamos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que todos estos temas quedaran lo más claros posibles. Digamos que espacios como este en el que nos encontramos es un espacio más para poder explicar un poco más cuáles son los detalles de esta no causación del impuesto y pasamos a la siguiente,
que ya pues, pensé que teníamos ya una parte de conclusiones, pero no me acuerdo que ya habíamos la intención entonces, pues en este momento, estimados, compañeros, sería pues revisar si tienen algo de pregunta. La intención entonces es comenzar como el diálogo a partir de este momento. Muchas gracias por la atención y entonces quedamos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias, Giovanni, por esa eh, explicación tan clara, detallada en un tiempo que nos deja espacio para poder hacer, para poder tener una discusión. Yo quisiera pedirles, por favor, a quienes quieran hacer preguntas y que yo les abra el micrófono, que por favor levanten la mano y voy a abrir el micrófono en el orden en que me aparezca aquí levantada la mano. Eh, si no quieren utilizar el micrófono y prefieren escribir las preguntas, también pueden hacerlo. Entonces, doy la palabra para que por favor levanten la mano quienes tengan preguntas o comentarios. Mientras recibimos una, yo quisiera eh, consultar algo más, digamos, sobre cuál ha sido mm, la recepción a nivel nacional, digamos, y especialmente sector privado de de esta legislación digamos, y los preparativos para poder hacer uso, obviamente, de este beneficio de la no causación por ser carbono neutro. Entonces, si nos pudieran contar, antes de las preguntas que puedan tener los colegas sobre temas específicos, cómo ha sido ese proceso inicial de diálogo, me imagino, previo y obviamente ahora para la implementación. Claro, Ana María, gracias por tu pregunta. Pues definitivamente ha sido un diálogo muy extenso. Hemos tenido múltiples reuniones, no solo con autoridades de orden nacional, autoridades pues, de tipo tributario, inclusive la misma presidencia de la República estuvo involucrada, discusiones internas al interior del Ministerio de Ambiente, que luego hemos escalado a gremios, empresarios, sujetos pasivos y responsables del impuesto. La reglamentación ha suscitado un interés muy alto. De entrada, pues la no causación de un impuesto es algo que llama bastante la atención y nosotros pues nos hemos esforzado por trascender el mensaje hacia la importancia de entregar esfuerzos en mitigación transparentemente contabilizados, públicamente registrados, metodológicamente muy robustos, como lo presentaba Giovanni, y ese ha sido el diálogo, un ir y venir entre el interés en la no causación del impuesto y también la propuesta de presentar esfuerzos de mitigación confiables. Hemos encontrado esfuerzos en el sector privado colombiano pues que han podido empezar a ser visibilizados. Hemos encontrado esfuerzos también a nivel del territorio. Quiere decir que esta reglamentación ha motivado tanto las reducciones de emisiones in-house en las empresas como las remociones por actividades forestales. El discurso siempre ha sido muy abierto, un discurso transparentemente comunicado a todos los actores. Creemos que esa es una buena recomendación para los colegas de otros países. En todos los casos siempre el mensaje debe ser equilibrado y llevado de la misma forma a todos los actores interesados. Esa sería nuestra recomendación. Tener un mapa de actores muy bien definido y no dejar por fuera de la discusión a ninguno de ellos. Muchas gracias. Tengo una pregunta específica de Héctor Hernando Herrera. Él pregunta, ¿quién es el responsable de estimar los factores de emisión de los combustibles y si estos serán actualizados? ¿Y cómo, diría yo, verdad? Cada cuánto. Entonces, eh, ahí es una cuestión bien específica de los factores de emisión aplicables.
Claro, los factores de emisión en Colombia los estima la Unidad de Planeación Minoenergética, están públicos en su sitio de internet y es importante que la gente tenga presente que los factores de emisión alimentaron la construcción de la tarifa y la tarifa no está únicamente constituida a partir de ese factor de emisión. Este es el costo ambiental y social de emitir gases de efecto invernadero y está pues así presentado en la construcción tarifaria de quien formuló la ley en su momento. Esto para responder pues que el factor de emisión es uno de los insumos necesarios para la construcción de la tarifa, pero no es el único elemento. Y para responder la pregunta de Héctor, pues es la unidad de planeación minoenergética. Se hizo un trabajo bien importante en Colombia, un trabajo articulado entre esta institución que depende del Ministerio de Minas y Energía y nosotros del Ministerio de Ambiente para tener unos factores de emisión actualizados a 2016 para todos los combustibles fósiles colombianos. Esta es una plataforma pública, está disponible en internet, en el sitio web de la Unidad de Planeación Minoenergética de Colombia. Muchas gracias. Quisiera saber si alguien tiene algún aporte o comentario que no, que levanten la mano. Gracias, dice Héctor. ¿Alguien más tiene comentario o...? Yo también, yo sí tengo, es muy interesante, como tú decías, ver digamos, que está el concepto del impuesto al carbono, pero que existe esta no causación debido a los esfuerzos que hacen las empresas pues por reducir las emisiones. Y a mí me gustaría preguntar en el proceso, y eso pues porque es lo que muchos países están pensando, bueno, ¿cómo hacemos con esto? En este proceso en que ustedes, me imagino, hicieron de benchmarking de otras legislaciones, muchas de las cuales simplemente tienen el impuesto en sí, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas buenas prácticas o dónde más se da algo así, ¿no? Muy claramente esa no causación. Creo que es un buen mensaje para, incluso la manera como se presenta, de decir, bueno, usted no tiene que pagar impuesto si hace el impuesto, si hace esto. Entonces, ¿cuál fue ese proceso de benchmarking para decidir hacerlo de esa manera? Pues yo creo que esta es una muy buena pregunta porque la ley en un principio, como fue concebida, no tenía incluida este tema de la no causación del impuesto. Fue a través de la discusión que se tuvo a nivel gremial y a nivel, digamos, de transcurso de la ley, que fue más o menos de la ley de reforma tributaria, que pues, claro, tiene muchas discusiones antes de ser aprobada. Pues tanto fue, digamos, el transcurso de esta discusión que tomó casi 2 meses y casi que el último día del año del 2016, casi que el 29 de diciembre fue aprobada esta ley. Entonces, pues, como lo menciona Sebastián, es importante saber que el impuesto se concibe como una señal que se da desde el gobierno nacional para precio de algo que antes no había sido grabado, que es el CO2. Y el gobierno, digamos que en una visión un poco también progresista, da la posibilidad también para que se haga una regulación y que no se cause este impuesto. Entonces, pues, lo que después, ya una vez que ya teníamos toda la regulación lista, hablamos con compañeros, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que nos comunicaron que la regulación se parecía mucho a la regulación que teníamos la regulación que ellos tenían en Nueva Zelanda, se parecía mucho a la regulación que ellos tienen que tenemos aquí en Colombia.
el proceso de benchmarking ya después para la regulación como tal y del 926 fue un proceso que nos tocó, digamos que por orden presidencial, hacer de manera bastante acelerada. Entonces tuvimos una posibilidad muy corta de revisar internacionalmente cuáles habían sido las experiencias, eh, pero sí revisamos algunos ejemplos internacionales, el ejemplo de el mercado que se estaba llevando a cabo en Europa, tal vez también la experiencia en California, que eran como nuestros referentes un poco más cercanos. No tuvimos la posibilidad de revisarlo de Nueva Zelanda, que al final resultó ser muy parecido, pero sí tuvimos una breve reseña del benchmarking a nivel internacional y pues después ya nos metimos pues de lleno a consultarla nacionalmente, pues porque gobierno y la ley nos obliga a que estos decretos sean consultados nacionalmente, públicamente, con la publicación, digamos, de las versiones. Esta regulación tuvo dos publicaciones antes de ser aprobada, entonces tuvimos una extensa e intensa un diálogo con los diferentes actores que están representados o que están, digamos, que son actores partícipes de esta regulación. Ok, y en cuanto a la tarifa, a la tasa, digamos, que se aplica, em, ¿qué reacción? Hay una pregunta, pero quisiera continuar con esta, que en cuanto a la, digamos, a la tasa aplicable del impuesto, Sí. em, ¿cómo compara con otras que existen, que pueden ser comparables en algunos pocos países de la región y en otras partes del mundo? ¿Y qué reacción ha causado, digamos, de diferentes actores en cuanto a que si es muy alta o muy baja? Bueno, sabemos siempre que unos dicen que muy alta, otros dicen que muy baja, obviamente dependiendo de dónde, de qué lado estén, pero ¿cómo ha sido, digamos, esa reacción y qué opinión tienen ustedes con respecto a pues otros países? Ok, bueno, pues esa construcción de la tarifa estuvo liderada por nuestro Departamento Nacional de Planeación. En definitiva, tuvo un análisis también de la región, muy influenciado por lo que es las señales de establecimiento de precios al carbono en la región de la Alianza del Pacífico, o los países que componen la Alianza del Pacífico. Como tú lo dices, Ana María, pues claro, hay quienes dicen que es muy alta y quienes dicen que es muy baja. Lo importante de la tarifa es que existe, que es una primera señal, que además de todo es una señal incremental. Eh, es una señal que va a ir creciendo un punto porcentual cada año hasta alcanzar el valor de una unidad de valor tributario. Es como una unidad estándar que se tiene para cuantificar las responsabilidades tributarias en el país, y quiere decir que ese sería el tope máximo al cual llegaría el precio por tonelada de CO2 emitido. Hoy por hoy ese valor de la unidad de valor tributario es de aproximadamente $10. Sin embargo, pues la reglamentación permite evaluar la tarifa y en definitiva no es una decisión que se pueda tomar únicamente desde el Ministerio de Ambiente, están todas las entidades de gobierno involucradas. Eh, otros países han visto la señal de forma muy positiva. Un país en vía de desarrollo con la intensidad energética que tiene Colombia está dando una señal clara, es una señal contundente, escalada a nivel de ley de la República, que establece el precio al carbono y que nos permite además encontrar también el costo asociado a la generación de reducciones y remociones, y nos invita a trabajar de forma articulada con el sector privado en esta construcción conjunta del precio al carbono en Colombia. Y precisamente aquí tengo un comentario de Tamara, pero quería preguntarles, tengo tres preguntas. Hay una de Tamara que es sobre este mismo tema. También tengo a Fabiola y Héctor. Quería preguntarles si quieren que les abra el micrófono para que hagan ustedes Por favor, sus por favor. comentarios.
Entonces, que levanten la mano, presionen ahí la, 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 el icono de levantar la mano, porque pues para poder facilitar, a menos que no les funcione el micrófono, yo quisiera darle a Tamara, que tenía un comentario precisamente sobre, sobre los $5. Tamara, le abro el micrófono, probemos a ver si funciona. Adelante, Tamara. ¿Tami? ¿Hola? No, creo que no puede. Bueno, entonces precisamente ella nos decía, admiro a Colombia por empezar la grabación de los combustibles. Y los economistas, dice ella, han estimado el costo social de combustibles fósiles aproximadamente 30, 40 por tonelada de CO2 emitida. Así que 5 por toneladas al final no es lo que necesitamos, es la opinión de ella. Y dice, bueno, que si hay planes de aumentar el impuesto, que básicamente pues consistente con esa pregunta y los comentarios que estaban haciendo ustedes. También nos dice Héctor Herrera, una tarea muy importante en este momento es definir claramente los requisitos establecidos para los validadores y sus metodologías para verificación. Tiene Fabiola Villa también una pregunta que ella quiere preguntar sobre la vinculación de los proyectos MDL en el país con esas iniciativas de reducción de emisiones. Entonces, si pueden ustedes dar respuesta a estos puntos, por favor. Eh, Vale, en relación con el comentario que hace Héctor, el decreto 926, como también lo presentaba Giovanni, es el instrumento a través del cual se especifica con bastante claridad cuáles son los requisitos que deben tener estas reducciones de emisiones o remociones de GI a nivel de metodología. Es muy explícito en relación con el ente verificador y su acreditación, es decir, cómo debe ser ese verificador, qué tipo de credenciales debe presentar, bajo quién debe estar acreditado para ser un verificador suficientemente confiable. El registro público, la comunicación transparente de la información, la titularidad de las unidades de carbono a favor del sujeto pasivo que solicita la no causación del impuesto. Todos estos son instrumentos que nos resuelven desde una óptica técnica bastantes debates en torno a cómo verifico, qué metodología uso, dónde me registro, y este es uno de los valores agregados del decreto. Siempre pues cuando se plantea una reglamentación en términos muy legales, pues quedan aún algunas cosas por resolver y esas necesidades las estamos cerrando con eventos abiertos, eventos como estos, webinars, como la recepción directa de consultas del público y como una interacción muy dinámica con la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, invitando a discusiones sobre el 926 con el sector privado para que podamos resolver cualquier inquietud que quede abierta a partir de la lectura del decreto. Le cedo la palabra a Jimena para resolver la pregunta de MDLs. Bueno, con respecto a la pregunta que hace Fabiola sobre la vinculación de los proyectos MDL, precisamente uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para la reglamentación y para la creación de este decreto fue precisamente evaluar los esfuerzos que ya se venían desarrollando en Colombia en materia de mitigación de gases de efecto invernadero, y ahí pues fue muy importante evaluar nuestra participación en el mecanismo de desarrollo limpio a través de la historia. Nosotros tenemos 70 proyectos registrados ante Naciones Unidas, de los cuales 23 han generado certificados de reducción de emisiones. Entonces, quisimos tener en cuenta como este panorama de participación para fundamentar esta reglamentación en lo que respecta a los posibles oferentes de bonos de carbono para que este procedimiento se lleve a cabo.
los proyectos MDL efectivamente que están registrados y que son colombianos son elegibles para adoptar este procedimiento. Lo que sí digamos, estuvimos muy claros y tratamos de dejar muy claro en el decreto fue la participación de los MDLs internacionales, la cual no está permitida. Pues de los CERS que se generan de proyectos de MDL internacionales. Entonces, para responder tu pregunta, los proyectos MDL colombianos efectivamente son elegibles para este procedimiento, los CERS generados por proyectos colombianos, y ya tenemos algunos casos de éxito con respecto a eso, y precisamente ese es el espíritu de la reglamentación, un poco reactivar estos esfuerzos que quedaron suspendidos por condiciones del mercado o por en sí el mecanismo y su operación en los últimos años, y esperamos que estos proyectos que optaron al registro, que lo consiguieron, pero que no pudieron continuar verificando y certificando sus reducciones, de alguna manera se reactiven y puedan acceder a este procedimiento establecido para poder de alguna manera reconocer ese esfuerzo y recuperar la inversión, sin querer, digamos, decir que estamos promoviendo nuevamente la implementación de MDLs, porque como todos sabemos también, bajo el artículo 6 del Acuerdo de París se está negociando y se está evaluando la posibilidad de la continuidad de este mecanismo, pero por ahora como gobierno y como posición de Colombia estamos reconociendo los esfuerzos ya implementados y dándole una vía, una salida de la manera más, sí, como una salida doméstica y una salida en la cual se pueda haber retribuido el esfuerzo que ya se ha implementado en Colombia. Una cosa para terminar, no dejar el comentario de Tamara en el aire, sí, pues el precio siempre va a ser una gran pregunta. Parte del ejercicio de vigilancia de precio que hicimos alrededor del mundo, pues es sorprendente, ¿no? Uno encuentra precios de 50 centavos de dólar en países similares a los países de América Latina, algunas jurisdicciones en Asia, y encuentra precios de 173 dólares en países nórdicos. Entonces, es realmente un ejercicio que, pues, digamos, la línea de gobierno fue, pues, emprendámoslo, iniciémoslo y veamos un resultado práctico con cifras y con implicación de actores en Colombia para poder, pues, establecer la pertinencia de un precio al carbono en Colombia. Sí, claro, y lo otro para complementar el comentario de Sebastián es que definitivamente pues Colombia parte de siendo el primer ejercicio que tenemos a nivel nacional eh, también tenemos que admitir que tenemos que comenzar de una manera un poco, sobre todo por el diálogo con los privados y también con la presión que desde el ministerio se ha ejercido también en los otros sectores para la reducción de gases de efecto invernadero y cumplir las metas que están en el marco de la NDS colombiana. Entonces, pues definitivamente es una señal de precio. Hemos visto en otros países que también por más que la señal de precio sea más alta o que esté por encima incluso de los 30 o 40 dólares, los que están obligados a pagarla prefieren pagarla y no hacen realmente ningún otro esfuerzo para reducción de gases de efecto invernadero. Entonces realmente no es tan efectivo tener una causación del impuesto al carbono muy alta si no se tiene una contrapropuesta, digamos, dentro de la misma ley, como en este caso lo tenemos en Colombia, que permita a las empresas definitivamente acceder a la posibilidad de la no causación del impuesto a cambio de la implementación de acciones de mitigación, que son las que al final y como Ministerio de Ambiente nos interesan mucho más que el valor del impuesto como tal. A pesar de que el impuesto también obviamente pues se va a implementar para acciones ambientales, ¿no? Pero digamos que el espectro de la destinación final de los dineros recaudados desde el impuesto es mucho más amplia. La no causación está dirigida única y exclusivamente hacia la reducción de acciones de gases de efecto invernadero. De emisiones, perdón, no acciones. Gracias. Yo quería consultar con respecto a la pregunta de Fabiola y la respuesta bueno, como esto puede ser un mecanismo para, entre comillas, rescatar esos proyectos MDL, pero quisiera preguntar, en ese caso,
de la utilización de CERS, que ya estaban pues emitidos, ¿verdad? El precio, si una empresa en sus esfuerzos de ser carbono neutro va a comprar esos CERS, esa es una negociación bilateral entonces, y no son públicos los precios o cómo funciona en ese caso. Mm. Sí, lo importante aquí es obviamente el único lineamiento que se da desde el Ministerio de Ambiente para esa negociación es que las reducciones, o los CERS en este caso, provenientes del MDL nacional, tienen que ser canceladas a favor del sujeto pasivo. Una cancelación voluntaria, que es un procedimiento normal que se hace pues en el marco del sistema de MDL. No hay ninguna, la señal de precio, de techo de precio lo coloca el ministerio, que son los $5. De ahí para abajo, las negociaciones que se hagan entre los privados no tienen ninguna regulación del Ministerio de Ambiente. Sin embargo, estamos hablando con los entes reguladores a nivel financiero, la Superintendencia Financiera, que nos comunica, que nos dice, que nos dijo recientemente ¿perdón? Que vigila los temas de pues financieros y de transacciones y de bolsas. ¿Cuál debería ser el papel entonces de ellos de vigilar este tipo de mercados? Que ya estaría por fuera, digamos, del alcance que tiene el Ministerio de Ambiente en sus funciones. Entonces, en efecto, sí, no se regula el precio, se coloca el techo, que es la señal que se da desde la ley, y de resto, incluso en algunos casos puede que ni siquiera haya necesidad de hacer una transacción en general de dinero cuando, por ejemplo, una empresa que consuma mucho combustible líquido o el que está, digamos, grabado en la ley, haya sido la misma empresa que sea la que haya implementado el MDL. Entonces, en ese caso, ahí es un descuento, una no causación, y yo utilizo mis propios créditos que los tengo guardados desde el 2010 en un cajón y ahora los puedo llegar a utilizar porque realmente, entonces ahora tiene más sentido utilizarlos para la no causación del impuesto que sí va directamente relacionado con la competitividad de mi actividad. Muchas gracias. Otra pregunta que también se hace y que si Jimena se acuerda cuando compartió la noticia en la red de Let's Slack y todos lo felicitaron y siempre surge la pregunta, bueno, ¿cuál es el uso de los recursos que se recaudan a través del impuesto y digamos cuáles fueron las consideraciones que alrededor de esto cuando se tomó la decisión de hacerlo de esa manera? Bueno, en la ley de la reforma tributaria hay un artículo específico donde se reglamentó, explica cuál va a ser la destinación específica del impuesto nacional al carbono. Este artículo también está en proceso de reglamentación, seguramente saldrá algún otro instrumento normativo donde se especifique cuál va a ser efectivamente la distribución de esos recursos. Lo que quedó explícito en el artículo es que los recursos recaudados por este impuesto van a ser destinados a proyectos ambientales o a proyectos de mitigación o adaptación al cambio climático, entendiendo que pues tiene que tener una distribución, digamos, hacia las entidades del Sistema Nacional Ambiental, y que tendrá efectivamente unos presupuestos y un plan de acción o un marco de acción diferenciado por entidades, pero digamos que esto también está muy relacionado en lo que se está desarrollando en el país a nivel de fondos específicos para ciertos temas. Entonces, a paralelo a esto, estamos muy en el marco del posconflicto y de los fondos que se están creando para implementación de actividades, estrategias para
el posconflicto. Entonces ahí también hay unos presupuestos asociados que también estarán relacionados con la destinación específica del impuesto, en términos de fondos y de administración de los recursos. Pero el principal, digamos, lo principal que quedó establecido en el artículo es para inversión en proyectos ambientales, sin especificar exactamente cuáles van a ser las líneas o cuáles van a ser estos proyectos ambientales estratégicos. Por ahora eso se está definiendo y seguramente saldrá una normatividad asociada a eso. Exactamente, y creo que es importante complementar el comentario que hace Jimena al respecto, en ser muy claros en que muy pocos impuestos realmente, no sé si será la costumbre en otros países, pero pues en Colombia los impuestos no tienen ninguna destinación específica. Tenemos la suerte que en este caso, porque en general los impuestos se van para el Tesoro Nacional y se utilizan para lo que se necesite, y eso está definido en general por el Ministerio de Hacienda. En este caso tenemos la posibilidad de tener un marco un poco menos general, que es importante, y como lo menciona Jimena, es para actividades ambientales, pero digamos que también, y con la nueva circunstancia que tiene Colombia de una situación post-acuerdo, post-conflicto, en este momento pues también es importante que esos recursos sean enfocados en temas ambientales, pero que también tengan un componente importante del apoyo al proceso en general del posconflicto también. Y precisamente yo creo que siempre se hace esa pregunta porque en muchos otros casos, y pues yo me acuerdo haber estado en una presentación en el marco de la plataforma cuando se aprobó en Chile y precisamente la respuesta fue que los recursos van generalmente al presupuesto, al Tesoro Nacional sin un eh, destino específico como es en este caso. Entonces creo que ha sido importante también ese logro, ¿verdad? En cuanto a, bueno, contar con el impuesto como señal, pero también lograr que los recursos que se recauden a partir de él vayan a estas inversiones relacionadas con, no específicamente en este caso con cambio climático, pero obviamente que sí van a tener la relación, me imagino, cuando ya esté la reglamentación específica. Así que bueno, creo que es también una cosa de felicitar, ¿verdad? Que se haya logrado esa especificidad en el uso de los recursos también. Tenemos ya pues poco tiempo porque habíamos pedido a los colegas una hora y ya no estamos acabando. Quisiera saber si hay alguien que tenga preguntas adicionales o comentarios. Y si no, bueno, yo quisiera, hola, quisiera agradecerles eh, Giovanni, Sebastián y Jimena por el tiempo dedicado a compartir pues no solo el contenido de la legislación, sino también pues toda la experiencia previa y ahora posterior a su aprobación. Quisiera dejarles un momento para que ustedes puedan darnos unas palabras de despedida. Jimena, si quieres, palabras de despedida y de agradecimiento. No, pues Ana María, agradecerles a ustedes por el espacio. Pues gracias a los diferentes encuentros que hemos tenido con la comunidad de Slack, fue posible este espacio, entonces agradecerles por la organización y por la plataforma y por la invitación y demás. A los que asistieron, pues también muchas gracias por asistir y por sus preguntas y sus inquietudes. Justamente pues estamos trabajando fuerte en este proceso de divulgación del decreto y de este procedimiento y esperamos pues que todas sus dudas hayan sido resueltas. Como también lo mencionó Sebas, estamos tratando de hacer esta divulgación en diferentes espacios, entonces para los colegas en Colombia que están conectados, también vamos a hacer un taller de socialización del decreto el 9 de agosto. Si están interesados podrían escribirnos a nuestros correos para reenviar la invitación.
y para otros colegas también, si de pronto tienen interés en asistir a estos talleres en Bogotá, en la sede Salitre de la Cámara de Comercio, el 9 de agosto de 2 a 4 de la tarde. Y pues eventualmente también eh, agradecer por el espacio en el sentido en que este material de divulgación también nos va a servir para compartirlo con otros colegas que no pudieron asistir. Por eso precisamente creo que este webinar quedará grabado y la idea también es poderlo compartir con las personas que no asistieron. Entonces, pues listo, cerrar con eso. Muchas gracias a todos y cualquier otra consulta, estamos, pues ahí están nuestros datos de contacto para que nos escriban. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que eso es lo bueno de estas sesiones que quedan grabadas, dado que pues no todo el mundo puede conectarse en tiempo real, pero pues queda tanto la presentación como la grabación del webinar para que puedan compartirlo quienes participaron o visitarlo quienes no pudieron estar. Sebastián y Ana María, solamente un tema Giovanni. adicional Sí. complementario pues, al webinar que queda grabado, pues también estaremos prontamente sacando nuevos elementos como de comunicación y difusión del instrumento. Entonces, estar pendientes, nosotros se los haremos enviar, se los haremos llegar para que también lo puedan distribuir a través de sus redes. Entonces, sí, también muchísimas gracias por la atención, quedamos atentos a cualquier otra pregunta adicional y pues sí, estamos dispuestos para otro espacio y para complementar los conocimientos con los otros colegas de los otros países y los nacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Augusto Sánchez que nos está diciendo que gracias, muy interesante y felicitaciones, porque de verdad estamos, yo creo que en toda Latinoamérica, muy contentos y orgullosos del logro de Colombia en la aprobación de esta legislación y pues siguiendo con atención la implementación y esperando pues muy pronto empezar a ver esos resultados. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y ya casi un buen fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, Ana Gracias. María. Gracias, Ana María. Gracias a los asistentes. Hasta luego, Que estén gracias. muy bien, gracias.